Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Así fue como comenzó, donde hablamos de novelas y literatura romántica. Y bueno, ya estamos avanzados, hemos ya revisado varios textos y ahora vamos a revisar uno de Benito Pérez Galdós. Pero antes les vamos a presentar a nuestros amigos, invitados con los que vamos a compartir esta lectura. Está Dalena. ¿Cómo estás, Dalena? Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, estar acá. ¿Qué tal, chicos? Y también está Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Javier. Hola, Dalena. Un gusto estar con ustedes. Chévere. Entonces, ya hemos hablado de Romeo y Julieta, hemos hablado de la historia de Asís y Asisa de las Mil y una Noches, de la novela de Genji y de Ana Karenina. Y eso ya era una novela realista, ¿no ve? Y esta también. Este es de Benito Pérez Galdós, que es un escritor, o fue un escritor español del siglo XIX, siglo XX, que es un prolífico escritor, según estaba leyendo, realmente que ha escrito tremendamente harto, ¿no? A nivel de Balzac o cosas así, ¿no? Y también contemporáneo de Tolstoy, más o menos, que estábamos leyendo Ana Karenina. Y la que vamos a leer se llama Fortunata y Jacinta, que es, según todas las indicaciones, es una novela romántica también, es una historia de amor. Así que vamos a empezar a leer esto. ¿Quién quiere empezar a leer? Dale. Va a empezar. Bueno, Galdós, yo primero como comentario previo, alguna vez he intentado leer la Doña Perfecta, pero nunca he pasado el título. Porque no sé, a veces te ocurre eso, ¿no? No quieres leer un libro, lo tomas, porque en la biblioteca de mi padre había Galdós, creo que es de esos escritores prolíficos de la primera mitad del siglo XX, si no me equivoco, junto con Baroja, XIX. De esa generación yo he leído más Baroja, me he quedado con Baroja. Galdós, como les digo, nunca he pasado del título. Pero a ver, veamos, ¿no? Primera parte, Juanito Santa Cruz dice: las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro, el de más allá, Salamero Juanito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la universidad. No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de Derecho Romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Salamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Ya continúo. Cuando el catedrático les preguntaba, Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Movar o a la de Uribe, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Miquis, que se murió en el 64 soñando con la gloria de Schiller, metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formalito Salamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, con lo cual se ganó 2 bofetadas de un guardia veterano, sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de 2 meses largos.
Y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos, compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron 20 y tantas horas, y aún durara más su cautiverio si de él no le sacara el 11 su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. ¿Qué tal? Bien lindo, ¿no? Lindo, lindo. No sé, lo siento muy moderno, ¿no? Muy de mucho humor, además, entrando con mucho humor, ¿no? Esta historia de estudiantes, ¿no? Seguimos. Yo creo que algo que hay que rescatar, así como introducción, tal vez para las personas que están escuchando por primera vez un texto de literatura española, digamos hasta naturalista por ahí, es que hay muchos nombres, ¿no? Es bien fácil perderse en los nombres, en los datos, pero lo que está contando, claro, son historias de colegio, ¿no? Así de pilluelos, de colegio. Y algo que hay que tomar de universidad. De universidad, perdón. De universidad, pero de aulas estas historias. Y algo que hay que recalcar son los juegos de palabras, ¿no? Son súper divertidos. Creo que cuando, como dices, no hay mucho humor, hay mucho de eso. Es bien fácil perderse, tal vez para los que no estamos tan acostumbrados, pero hay que tenerle paciencia. Sí. Sí, sí. Sigo entonces. Ay, el susto que se llevaron don Baldomero, Santa Cruz y Barbarita, no es para contarlo. Qué noche de angustia la del 10 al 11. Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, a quien por ser único se miraban y se recreaban con inefables goces de padres, chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista, mas no era socio de la revoltosa tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches don Manuel Cantero, don Cirilo Álvarez y don Joaquín Aguirre, y algunas don Pascual Madós. No podía ser, pues, don Baldomero, por razón de afinidades personales, sospechoso al poder. Creo que fue Cantero quien le acompañó a Gobernación para ver a González Bravo, y este dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario, el anarquista, el descamisado Juanito. Continuamos. Cuando el niño estudiaba los últimos años de su carrera, verificóse en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son de la edad juvenil. De travieso y alborotado, volvióse tan juiciosillo que al mismo Salamero daba 15 y raya. Entróle la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos y aún de instruirse por su cuenta con lectura sin tasa y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No solo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera para mirar al profesor con cara de aprovechamiento sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y aprobar con cabezadas, y aprobar con cabezadas la explicación como diciendo, yo también me sé eso y algo más. Al concluir la clase, era de los que le cortan el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que les resuelva una duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la universidad, la fiebre de la ciencia le traía muy desasosegado. Por aquellos días no era todavía costumbre que fuesen al Ateneo los sabios de pecho que están mamando la leche del conocimiento. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de Tellería, Gustavito, y allí armaban grandes peloteras. Los temas más sutiles de filosofía, de la historia y del derecho, de metafísica y de otras ciencias especulativas, pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, ni el transformismo, ni Darwin, ni Haeckel. Eran para ellos lo que para otros el trompo o la cometa. ¡Qué gran progreso en los entrenamientos de la niñez!
cuando uno piensa que aquellos mismos nenes, si hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo mamándoles el dedo o haciéndoles y diciendo toda suerte de boberías. A mí me parece muy chistoso, me parece genial, ¿no? Es el humor que tiene y bueno, el tema también, ¿no? Porque es un grupo de amigos de la universidad, que uno creo que se puede relacionar muy fácilmente, ¿no? Porque son primero así medio que van más a las revoluciones que a otra cosa y ahora están como aplicados. Claro. Me parece muy Además, genial. ese estudiante, ¿no? Que quiere resaltar en todo momento, que quiere mostrarle al catedrático que está un paso adelante, ¿no? Que él ya lo ha visto y haciendo preguntas solo para demostrar que está siendo aplicado. Creo que todos hemos conocido uno de esos, ya todos en algún momento tal vez hemos sido uno de esos. Así que sí, muy actual, ¿no? Para hacer una novela de finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, sí. Finales del siglo XIX. O sea, también demuestra un poco lo poco que ha cambiado la universidad también, ¿no? Claro. Un poco el sistema es. Pero yo hemos leído, todos los libros que hemos leído no eran en nuestro idioma, no eran en nuestra lengua, ¿no ve? Yo creo que, por ejemplo, he sentido que estamos más ya en nuestro idioma. El uso de diminutivos, por ejemplo, ¿no ve? Que en las traducciones que hemos leído de Tolstoy, hemos leído Shakespeare, hemos leído Genji, que no es nuestra lengua, pues hemos leído ya de segunda mano, ¿no ve? Claro. En cambio, esto es más nuestro idioma. Claro, aunque es un español, bueno, entiendo que es más castizo, ibérico, no es propiamente latino, pero es ya, estamos en nuestro... Sí, no he visto, Los volvióse, sí. Claro, ese uso de formas verbales que no son por eso. ¿Sabes por qué debe ser? Porque este era canario. Canario. Claro. Y en Canarias no hablan así como los españoles. Hablan más parecido al sudamericano, digamos. No hacen esos. No hacen la C, por ejemplo. No. Entonces yo creo que por eso también, porque no hay esos habéis visto. Claro, es más castizo. Sí. Entonces... Y también tenemos estos juegos, ¿no? Como cuando dice Juanito se reunía con otros cachorros en la casa de Chicotellería, ¿no? Ya estos juegos de palabras son más cercanos. Son mucho más cercanos. Mucho más fáciles de comprender. Que no en Tolstoy, peor en Shakespeare, ¿no? Es otra cosa. Y además que creo que es el primero que habla de... No el primero, porque ya Tolstoy en Ana Karenina era un burgués, digamos, ¿no ve? Que empezaba con una infidelidad con la institutriz francesa. ¿Tú has leído Ana Karenina? ¿No? Bueno, nosotros tampoco, pero nosotros hemos leído un poquito. Al principio, que es como un burgués ruso que tiene una infidelidad con la institutriz francesa, empieza todo. Entonces, claro, ahí todavía, y bueno, lo de Genji, lo de Asisa, son pues reyes, estamos hablando, está en un ámbito de la realeza y una cosa muy elevada. Pero esto es ya más cercano al pueblo, tampoco es el pueblo, pero ya no es esa aristocracia tan rancia, ¿no? Es un poquito ya más cercano. Continuaremos. Todos los dineros que su papá le daba, dejábalos, ahí está el uso de esa forma verbal. Dejábalos. No, eso que se llama un pasivo. Es el artículo neutro que está al final de la... Ya, dejábalos Juanito en casa de Bailiere, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue Barbarita reventando de gozo y orgullo a la librería, y después de saldar los débitos del niño, dio orden de que entregaran a este todos los mamotretos que pidiera, aunque fuesen caros y tan grandes como misales. La bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal. Figurábase que ofendía a los demás, haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer. No quería tampoco profanar, haciéndolo público, aquel encanto íntimo, aquel himno de la conciencia que podemos llamar los misterios gozosos de Barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando
como al descuido estas entrecortadas razones. ¡Ay, qué chico! ¡Cuánto lee! Yo digo que esas cabezas tienen algo, sí señor, que no tienen las demás. En fin, más vale que le dé por ahí. ¿Continúo? Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho y de añadidura la de Filosofía y Letras. ¿Qué tal? Y de añadidura, ¿no? Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante. Ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificóse en Juanito un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso a transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente la afición a aquellas furiosas broncas oratorias por un más o un menos en cualquier punto de filosofía o de historia. Empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que en las civilizaciones de Oriente el poder de las castas sacerdotales era un poquito más ilimitado que el de los reyes, contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos. Dio también un pensar que maldito lo que le importaba que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo, o bien otra cosa semejante, como quería probar, hinchándose de convicción airada, Joaquinito Pez. No tardó pues en aflojar la cuerda a la manía de las lecturas, hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque había agotado el pozo de la ciencia. Qué buena mamá, sí, qué buena mamá. Sí, ¿no? Pero es un chico así como un jailoncito, ¿no? Sí. Y que en la universidad se mete en las manifestaciones, lo toman preso, todo muy actual, ¿no? Pero qué buena descripción la de Galdós, ¿no? Con tanta, ¿cómo diría? No sé qué adjetivo utilizar, con qué enjundia, con qué, ¿no? Con qué fuerza, ¿no? Sí, lo dice. ¿Con qué humor, con qué gracia también, ¿no? O sea, porque el chico ya ha agotado el pozo de la ciencia, Sí, ya ha leído ya todo, y la ya. mamá está convencida, ¿no? De que su hijo ya se leyó todos los libros del mundo, ya se las sabe todas, ya no necesita leer más. Nada. Así. Lo que llamaríamos ahora, no sé, no un hipster, no un snob, absolutamente. Algo así, ¿no? Pasó por su etapa, ¿no? Sí. Intelectual. Pero qué bien explicado, ¿no? La vida de este estudiante universitario. Genial. Dice, tenía Juanito entonces 24 años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra en un almuerzo que éste dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta, pero debió ser esta hacia el 1869. Porque recuerdo que se habló mucho de Figuerola, de la capitación y del derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo de don Baldomero, muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros, repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a primera vista tenía cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratándoles se echaba de ver entre ambos profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su entendimiento, era un verdadero botarate. Garrullería, qué palabra. Garrullería ¿No? del entendimiento. Claro, son palabras antiguas, ¿no? Pero divertidas, ¿no? Garrullería. Más del español castizo, pues ibérico. Que aquí, no sé. En Santa Cruz, que para el botarate, creo que en Santa Cruz hay una conversa, creo que los botarates. Sí, claro. Yo utilizo harto la palabra badulaque, ¿no? Badulaque. Igual garrullería me llama la Esto es atención. un garrulero.
Garrullero, que es... Garrullero. Oye, pero esto es como... Es que la literatura en general, lo español, ¿qué Y dice? no existe, ¿no? Garrullería debe ser muy... ¿Marrullería? Marrullería, sí, porque yo marrullero sí conozco, pero garrullería, ¿no? O sea, muy de la Sí, época. no, muy antiguo, pero, que no- pero suena bien. Que te digo que la literatura española Una tiene... persona muy habladora. Ah, ya. tiene mucho humor. Sí. O sea, yo veo, por ejemplo, a Camilo José Cela. Pucha, es recontra chistoso. Es Oye. como sigue esa tradición, no sé de dónde viene. El Quijote también es chistoso, no a este nivel, pero es. O el cine de humor español, ¿no? O sea, eso decía, o sea, tiene mucho juego de palabra, mucho juego lingüístico. Es propio de su, no sé si cultura, tradición, ¿no? Si todos estos juegos que no lo tenemos del todo acá, no estamos muy acostumbrados, pero allá es algo normal, ¿no? Esa como que chispa para hacer estos juegos de palabras. Y dibujar un personaje en base del humor casi, ¿no? Claro. Porque lo está mostrando un chico, no malo, ¿no? Pero sí con muchas limitaciones y todo eso, ¿no? Estamos hablando de... Juanito, en el título está. Aquí está claro, Juanito, ¿no? Pues aquí más bien está siendo muy bien parecido, ¿no? Claro. Demasiado simpático. Pero a la vez como muy hablador, digamos. Pero ¿no? se le perdona todo, Se ¿no? perdona Un porque- ingenio agudísimo, más Ah. bien es como que absolutamente cautivador, ¿no? Es Sí. un héroe, demasiado grande, más bien. Yo creo que es hasta caricaturesco, ¿no? Como los presentas y demasiado simpático. Creo que tienen eso, ¿no? Eso que te digo del burlarse de sí mismo, ¿no? Porque yo creo que el que lee esto se ríe de él, ¿no? Porque te invita a eso, a reírte. Pero un poco tiene esa facultad de hacerte reír de este personaje, pero al mismo tiempo puedes encontrar rasgos de él en ti mismo también. Y entonces tienes eso lindo te estás riendo de alguien, pero te estás riendo también de ti, de alguna manera. Eso es bien lindo. A ver, sigo, ¿no? Barbarita es la madre de este, ¿no? Sí. Estaba bien. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo, temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos mérito físico y moral, porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos son los que se hartan de vivir. Y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento que estas ideas daban a su alma, se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior, susurro dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigaba eran esmeradísimos, pero no tenía aquella buena señora las tonterías dengosas de algunas madres que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencian y corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo con mimo, su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce. Hay un equilibrio ahí, ¿no? Porque igual estaba así muy caricaturizando demasiado a la madre, ¿no? Así que se está muriendo de orgullo, ¿no? Ya, señora, basta. Pero luego como que le da un cambio de tono, ¿no? De narración que ya no es tan caricaturizado, ¿no? Es como que ya un poco sensata Barbarita. Creo que tiene esa facultad de este humor de hacerte reír de los personajes, pero eso, no hacerte la burla tanto, pues, ¿no? Sino que te frena también, ¿no? Tiene esa capacidad genial. ¿Dónde te has quedado? Y le llamaba... No, aquí abajo. Ya. ¿Y por qué le llamaba a todo el mundo? Y le llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz. Esto sí que no lo sé. Por ejemplo, paréntesis, este ingreso en primera persona del escritor es bien interesante, ¿no?
Esto sí que no lo sé, dice. Por ejemplo, no soy experto en literatura, tú me corregirás. En una novela naturalista clásica no entra el autor, es decir, no saca la cabeza en la novela. No, pero aquí No saca. Pero aquí Es un narrador. Aquí es un narrador. Pero es un personaje aquí. Porque dice novela, yo lo conocí. Ah, sí, tienes razón en eso. Pero igual es una aparición, ¿no? Del autor a través. ¿Y esto qué se llama? Porque dice, ¿no? Como es una contradicción, ¿no? ¿Y por qué le decían? No lo sé. No lo sé. O sea, como que... pero no sé. Ya. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aún tratándose de personas que han entrado en la madurez de la vida. Hasta hace pocos años, el autor 100 veces ilustre de Pepita Jiménez le llamaban sus amigos, y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo, porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos, que aún después de haber conquistado la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrados con esta familiaridad democrática que demuestra la llaneza castiza del carácter español. El origen de esto habrá que buscarlo quizá en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden sin saber cómo a la vida social. Ah, qué interesante eso, ¿no? Sí, pero ahí sí parece que fuese el autor. Sí, por eso, es un rasgo de la novela bien moderna, que el autor aparezca, es romper la cuarta pared. Claro, claro. Eso es bien moderno, en realidad es posmoderno eso. Claro, claro. Porque en una novela clásica, naturalista, realista, el autor no tiene que aparecer. No tiene que aparecer. Claro, no tiene que aparecer el autor, no está. Ya, pero a mí me encantan estas frases, a ver cómo dices, ¿dónde estaba? El origen de esto habrá que buscarlo quizá en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden sin saber cómo a la vida social. Qué frase bien hecha, ¿no? Es bien cómo escribe. Muy lindo. ¿Dónde estamos? En algunas personas puede relacionarse el diminutivo con el sino, dice. ¿Con el qué? Con el sino, con el destino. Hay efectivamente Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida. Sea lo que quiera, al venturoso hijo de D. Baldomero Santa Cruz y de doña Bárbara Armaiz le llamaban Juanito. Y Juanito le dicen y le dirán quizá hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alternando poco a poco la campechana costumbre. Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven Santa Cruz al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito. Ni extrañará a nadie que un chico tan guapo, poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo único de padres ricos, inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, pronto en las respuestas, agudo, ocurrente en los juicios, un chico, en fin, al cual se le podría tener el rótulo social de brillante. Considerara ocioso y hasta ridículo el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo, si el Egipto fue una colonia brahmánica, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero que ya le tenían sin cuidado, mayormente si pensaba que lo que él no averiguase, otro lo averiguaría. Y por último decía, pongamos que no se averigua nunca. ¿Y qué? El mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es lo que constituye el estudio. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir. Otra vez. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber
que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo mediante una función cerebral de las ideas y las sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre estas dos maneras de vivir, observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro. Haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba y el reposo con que digería. Acabamos. Ahí acabó. Sí. ¿Te corto? Sí, es la historia del Juanito, que supongo que es el que se enamora de la Jacinta y de la Fortunata. Se casa con Jacinta. Sí, No me he adelantado un poco. Se casa con Jacinta, pero en realidad tiene amores con Fortunata, ¿no? Ah, creo que son dos, Sí, ¿no? sí, sí, Claro, sí. claro. En realidad es la historia de un trío amoroso. Y claro, ¿no? Lo hace a ocultas de Jacinta, porque Jacinta no puede tener hijos. Y va teniendo, ¿no? Amores con Fortunata, que es de otra clase social, ¿no? De una clase social más baja. Yo pensaba, digo, por ejemplo, a Chascañau, Ajá. no sé qué. ¿Qué dice? Tu saldo, dice. Ya. Pero está corriendo los numeritos. Creo que no. Están por el. Ya. Si está corriendo, está corriendo. Bien. Ya. Entonces, no. No sé si está corriendo, está grabado. De la Chascañahui, porque el personaje es un poquito parecido, es un joven, el de la Chascañahui, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tipo, el joven? Que viene de Sucre al pueblo y empieza toda la historia, ¿no ven? No me acuerdo. Es un joven, igual universitario, que está estudiando en Sucre, Derecho también, creo, Claro. y llega y todo Y eso. claro, también se casa con una mujer de su misma clase social, pero sigue enamorado de la Chasqueña. Claro, es una cosa así parecida, digamos. Sí, sí, sí. Pero yo en ese libro, por ejemplo, no encuentro este humor. No. Porque aquí lo están presentando este tipo en base al humor directamente, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual te muestra el personaje. En cambio, en la Chascañahui, por ejemplo, no, es todo más dramático, digamos, ¿no? Adolfo. Es más dramático, es Sí. más serio, digamos, ¿no? Que hay un poco de humor, Pero también es en otra. la Chasqueñahui creo que la intención, o sea, la descripción del paisaje es igual, es bien sensual, ¿no? Es bien erótica. Aquí, por ejemplo, en todo esto encontramos humor, encontramos una historia de pueblo, pero yo no encuentro nada de sensualidad Bueno. todavía, ¿no? En la Chasqueñahui no, más bien como que el ambiente se hace como que demasiado sensual, Sí, como sí. que para que no caigan en el pecado, ¿no? En cambio aquí yo no sé en qué momento, o sea, ya Juanito es guapo, todo, hasta ahí llegamos. Sensualidad no hay. No hay. Aquí hay humor en su relación con su madre y todas estas cuestiones, lo que le pasa que va a la cárcel, sus cuestiones de universitario con sus amigos, todo eso, ¿no? Que lo que digo es que lo que quería decir era que en la literatura nacional es bien difícil encontrar cosas de humor. Creo que ya en estas últimas temporadas hay más humor, Sí. hay más gente que está escribiendo a propósito, así como mostrando cosas chistosas, ¿no? Personajes chistosos. Este es un personaje chistoso en realidad, ¿no es cierto? Es un personaje muy, muy, muy divertido. O sea, es muy simpático el tipo. Tú dices, yo quiero ser amigo de este, ¿no? Porque es simpático, es un tipo que hace cosas locas, sus pensamientos, ¿no? De que hay que vivir, ¿no? Al final te viene diciendo eso, ¿no? Aquí hay que comerse la chuleta, no hay que leer libros, ¿no? Claro, es... Claro, alguien más lo averiguará, ¿no? O sea, y qué no Claro. importa, ¿no? Sí. Claro, yo no voy a estar aquí haciendo disquisiciones sobre los egipcios ni nada, yo voy a estar viviendo, ¿no? Y todo es como es lo que puede pasar a cualquier joven también, ¿no? Que en un momento dado, en la adolescencia, qué sé yo, se mete mucho en sus teorías y en sus cosas, pero de repente ya dice, toda la miércoles, yo tengo que vivir, ¿no? No sé si hasta ese entonces, pero es una preocupación muy común en los escritores, creo, de ese entonces, es decir, este conflicto existencial por la vida, por derrochar la vida y por otro lado
estudiar, conocer, ¿no? El conocimiento. Me parece que ahí está una de las preocupaciones de Galdós y su personaje, que se proyecta en su personaje. Yo veo en eso. Y porque los escritores de esta época, por ejemplo, yo era lector de Baroja, de Pío Baroja, y en Baroja hay mucho eso. Por ejemplo, Baroja tiene unas novelas, el árbol de la ciencia, creo que es, de personajes muy conflictuados por el conocimiento, que se confronta con la vida, con el paso del tiempo, la vida, la sensualidad. Entonces, parece que era una preocupación muy de la época. En realidad no solo de la época, sino es muy propia del escritor intelectual a la vez. Creo que sí, porque además, más que un personaje chistoso, no sé, yo veo un personaje, una especie de dandy en ciernes, no sé, al Juanito, ¿no? No sé si en todo el desarrollo de la novela se va a configurar realmente un dandy, no lo sé, pero me parecía así, ¿no? De un tipo de casa, de familia, sí. Creo que él mismo fue así, porque él creo que también estudió Derecho y no terminó. Sí, luego estudió Artes, dice, Estudió arte, otras cosas, pero el tipo era también así, un poco así. Entonces, pues, son proyecciones también, ¿no? Pero es bien interesante, yo digo, para un lector joven, luego se va a ver más o menos retratado en esta situación, ¿no? Pues yo conozco muchos chicos, por ejemplo, adolescentes que están entrando a la universidad, qué sé yo, son bien metidos en su ciencia, en lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Sí, me ve usted con ingeniería de sistemas, los chicos son así nerds de ingeniería de sistemas, pues están ahí, que el software, que esto está de su vida. Pero claro, debe llegarles un momento más después que dicen, a ver, con la ingeniería de sistemas yo quiero vivir, ¿no? Y te pasan a otro plan. Claro, y tarda, pero hay que recalcar que tarda. Y habría que ver, digamos, haciendo la comparación ahora, porque él le da ese cambio a los 24 años. Que para una sociedad como la nuestra actual eso es muy tarde, ¿no? O sea, creo que uno los vería incluso ya a los 18 están teniendo ese tránsito, o nos saltamos directamente a ese momento de, ¿sabes? Yo quiero vivir. Yo más bien, ahorita no se me ocurre un título exacto, pero más bien yo estoy más, no sé, por ejemplo, otro tipo de lecturas o de historias, vemos que más bien los personajes se quieren lanzar a la vida muy pronto, ¿no? Me imagino El guardián en el centeno, digamos, de Salinger. Exacto, que más bien tienen este otro tipo de personajes, ¿no? En cambio, como dices, parece que incluso saltas a la vida académica muy pronto, ¿no? Y luego cambia. Gracias. No, gracias. Sí, gracias. Ya ha salido usted. Ajá, así. Claro, ¿no? Está eso. Pero habría que ver, porque bueno, o sea, sería un estudio sociológico de cómo está la juventud hoy día. Yo creo que hoy día ha habido porque creo que en nuestra época era más como vos dices, ya salías del colegio y ya querías hacer cosas. En cambio ahora creo que se ha retrasado un poco. Me parece que sí. Bueno, tú también tienes experiencia ahora con chicos de colegio. Con niños más pequeños. O más pequeños, ¿no? Pero yo que veo eso en la universidad, creo que no todos, obviamente, ¿no? Pero sí hay un porcentaje de gente que está todavía entra a la universidad todavía con un pensamiento muy adolescente, digamos, ¿no? Y de así, muy metido en sus cosas, muy separado, que se refuerza, creo que en nuestra sociedad actual mucho eso, ¿no? Se refuerza a través de redes sociales y cosas de eso, métete en tu mundo y nada, no sé, preocúpate de tus lecturas o de tus softwares o de tus cuestiones, no sé. Están jugando, por ejemplo, yo los oigo que hablan de juegos, o sea, no sé, juegos de computadora, ¿no? Ese es su mundo, están en esa onda. Se ha vuelto, ¿no? A esa tendencia. La generación Z creo que ha vuelto en eso, porque yo más bien, ¿no? Mi generación, los millennials de mi generación, más bien la idea era otra, ¿no? Es como que desde colegio ya lánzate al mundo, así lánzate y descúbrelo todo y vívelo todo y fiesta hasta el amanecer, proyecto X, todo eso era de mi época. Pero sí, igual lo que decía Daniel, me parece interesante el análisis final que se hace de este conflicto, ¿no? Entre el vivir y la vida académica, que como dice, creo que es una cosa muy de la época, muy del académico de esa época, porque si bien ahora
ensalza de alguna forma la vida académica, el estudio, antes ha debido ser una excentricidad, ¿no? Como dice él mismo, o sea, como un joven simpático al hablar, carismático, con facilidad de habla, rico, apuesto y todos los adjetivos que le da, ¿cómo él se va a dedicar a algo tan aburrido como los libros, ¿no? Como el estudio? ¿Qué le pasa, no? Él tiene que salir a vivir, él tiene todas las cualidades para salir al mundo a vivir. Y esa parece ser, como dicen, ¿no? un conflicto en esto. Claro, era un tema, un gran tema de la literatura, ya que han tocado a Medinaceli de la Chascañahui. Medinaceli tiene un libro que se llama El Chaypi Punchaypi Tutayarca, que lo traduces del quechua, que más o menos a medianoche oscureció. Muy pronto oscureció. Claro, a medianoche oscureció, que es sobre a mediodía oscureció, mejor dicho, claro, no a medianoche, a mediodía oscureció. Es decir, que en plena luz se apagó todo. Y es sobre la vida de, ¿cómo se llama este escritor? De un escritor sucrense. Okay, hay varios ejemplos de jóvenes escritores como claro, pero que ahí está expresado ese conflicto entre la vida y el conocimiento, ¿eh? Yo iría más allá del mero actuar académico, sino es el conocimiento, ese afán por conocer, ¿no? Que es mucho más allá de lo académico para mí. Y además que era muy propio, estamos terminando el siglo XIX, se pensaba que el conocimiento científico lo era todo, ¿no? Con la historia, etcétera, el auge de las filologías, no sé, por eso aquí le pone un ejemplo. El Juanito quería conocer, por ejemplo, la protolengua, ¿no? Habla de una protolengua y estábamos en el auge de las filologías, pues, de ese afán por buscar, además de lo que los postmodernos después han denominado los metarrelatos, es decir, estas grandes historias de la historia, que hay una historia única, que hay protolenguas, etcétera, etcétera. Entonces había un gran afán de ese entonces por conocerlo todo, por pretender conocerlo todo. Por eso había ese conflicto, que después me parece que, bueno, ahora se ha diluido, porque se han diluido estos grandes metarrelatos. Claro. Sí, son otras épocas, ¿no? Pero, como les digo, yo creo que para un joven, yo creo que el personaje es un personaje joven. Yo creo que les va a encantar este libro, que lo lean y que lo consigan y que les va a encantar realmente. A mí sí, la manera como está escrito, este humor que tiene, muy lindo, me ha parecido genial. Habría que ver después cómo sigue lo del amor, ya. Sí, en una de las semblanzas que leía de Pérez Galdós, lo llegaban a presentar incluso como el escritor español después de Cervantes, ¿no? O sea, por lo prolífico. Y por esto yo la verdad, o sea, en mi no mucho conocimiento de autores españoles, nunca había leído a Pérez Galdós, a otros sí, pero me enganchó, me parece divertidísimo y con toda la producción que tiene. Ahora entiendo tal vez por qué lo pone, ¿no? Después de Cervantes, yo decía, porque es un lugar demasiado alto, pero por lo divertido que es, vamos un capítulo. Sí. Y a mí me ha agarrado, ¿no? Yo más bien estoy enojada porque no estamos leyendo más. Exacto, o sea, es más, me voy a comprar libros de Galdós porque me parece divertidísima su forma de narrar, muy, incluso actual, ¿no? Porque creo que había, cuando leíamos lo de Genji, sí. Lo de Genji. Que todavía teníamos esos choques de época, esos choques de lenguaje, nos costaba un poquito más entrar esto, ¿no? Esto es súper rápido de leer, es bien ligero, es rápido, cuando le agarras el ritmo, más bien es muy rápido de leer. Entonces creo que mantiene una buena velocidad y es atractivo, ¿no? Pérez Galdós, gran lectura. Gran lectura. Dale, Javier. Sí, entonces no sé si queremos decir algo más. ¿Qué más podríamos decir? A ver, parece que Galdós es, no sé, es omnipresente en la literatura española del siglo finales del XIX, inicios del XX, ¿no? Es una gran personalidad. Yo, como les decía al principio, igual no he leído Galdós, siempre intenté leer Doña Perfecta, pero me quedé en el título. Y siempre, pero leía a Baroja. Y Baroja es solo sí, es opuesto, es un polo opuesto a Galdós en el sentido del humor. Baroja es agrio, es mucho más agrio, claro. Por ejemplo, Baroja tiene un libro muy confesional que se llama Juventud de Egolatría. Y habla de estos conflictos, ¿no? Y él mismo se cuestiona a sí mismo
mirándose en su juventud, porque el libro ya lo escribe en su vejez. Y él dice, yo era así de joven, era un ególatra, dice, ¿no? Por estos conflictos del conocimiento, precisamente. Claro, Baroja es todo lo contrario, porque Baroja además era un panadero que había estudiado medicina, sí. Un tipo más de campo, más rudo, más tosco, un español bien tosco era Baroja, ¿no? Dice que alguna vez lo vi, en el lecho de muerte, dice, hay una anécdota, lo visita Hemingway y le dice, quiero conocer al gran escritor Baroja, y Baroja no lo bota, no lo quiere ver, algo así, ¿no? Porque sí, la Baroja era un tipo bastante agrio, parece bastante rudo, un poco más pesimista, más... Entonces yo en estos escritores me quedé con Baroja, nunca había leído igual a Galdós, pero hay que... En cambio, Galdós, a mí me da la impresión de que ha debido ser un sujeto divertidísimo, así uno de esos, así un wild que tiene su séquito alrededor de gente que se está divirtiendo con él, porque la forma en la que narra, o sea, si escribe así, tomando en cuenta como que los rápidos que son los españoles en general, me parece divertidísimo que pueda captar esto. Entonces ha debido ser una personaje de su época, ¿no? Porque incluso llegó a ser diputado, entonces llegó a la política habiendo estudiado artes. Me imagino que por el carisma que tenía, ¿no? Sí, porque dice que tenía muchos amigos, aunque dicen que era tímido también, muy tímido, pero que tenía muchas conexiones, muchos amigos de la política y todo eso. Y además que es una época en España que creo que es la época de la Primera República también. Entonces una época así como más progresista, y él también era de esas ondas, y tal vez por eso escribe tan suelto, tan brillante, tan positivo, no sé, tan luminoso, ¿no? Y no sé si en esta misma forma de escritura, así con harto humor, está Cela, ¿no ven? Yo creo que sí. Sí. Por ejemplo, en La Colmena es así, llena de personajes. Sí, por eso es una colmena, ¿no? Creo que Cela está... Yo he leído de Camilo José Cela uno que se llama El Gallego y su cuadrilla. Bueno, dependiendo también, porque la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela es como Pío Baroja, creo. Es muy de campo y muy duro, mata a todo el mundo. Entonces es terrible. Pero por ejemplo, El Gallego y su cuadrilla, o había una Mrs. Cadwell le habla a su hijo. Muy chistosos, son como pequeñas cositas, pequeños textos, ¿no? Son muy chistosos. Tiene esto que es de erotismo, que es ¿cómo es? El cipote de Archidona, muy chistosísimo. No, yo creo que, con excepción de la familia de Pascual Duarte, en Cela hay una tradición así de una literatura muy, con mucho humor. Por ejemplo, hay que leer los dos libros que se llama El nuevo viaje a la Alcarria, mejor dicho, ¿no ve? Que es una narración de los viajes que Camilo José Cela había hecho a una región en España que es la Alcarria. Y cuenta cómo él había ido antes de ganar, porque es premio Nobel, ¿no ve? Antes de ser premio Nobel, él cómo viajaba a pie, con mochila, y después viaja en un Rolls Royce. Y entonces, con mucho humor cuenta esas diferencias de estatus en su viaje. Después tiene su diccionario de malas palabras. Claro, tiene un gran diccionario de malas palabras. Sí. Habría que hacer un ciclo de lecturas también de humor, ¿no? Y en algún momento explorarme. Me has hecho pensar mucho en esto de que en Bolivia hay humor, pucha, sí. Yo conozco muy pocos autores, digamos, de clásicos. El único que puedo rescatar en Bolivia es Pavlovich, que es igual excelente, no más que todo de narrar más que historias, como que situaciones, escenas. Pero es el único que conozco, así, humorista excelente. Y erótico, porque tiene pues dos libros, claro. Las conversaciones en el motel y el manual del perfecto negrero. Parece que va junto, ¿no? Un poco a veces, ¿no? Sí, el amor y la risa. Pero volviendo a Medinaceli es un escritor con mucho humor. En el guairalevismo, por ejemplo, hay comúnmente cosillas de humor, de crítica a los sucrenses, a los guairalevas. Hay mucho humor en Medinaceli. Está Marov también. Claro, la historia de Badulax, la ilustre, también se hace la burla de los sucrenses, pues. Y Marov también ha hecho erotismo. ¿También? Sí, también ha hecho erotismo. ¿No parece por eso? Así el humor y el amor y la risa van juntos. Bueno, no sé quién decía eso, ¿no? Que el sexo es lo único... ¿Cómo es? No sé. ¿Cómo es? Es la única cosa divertida que se hace sin reír. Ese será la siguiente texto de humor, ¿no? De humor, claro, porque
Sí, debe haber, obviamente que hay en Bolivia. Ay, sí que hay. Porque yo me acuerdo de eso, de conversaciones en el motel y esas cosas de Pavlovich. Son pues con humor. Claro, no, habría que rastrear, por ejemplo, por eso yo, pensando en Medinaceli, en el guairalevismo, en una serie de artículos que escribía Medinaceli, lo hacía con mucho humor, porque hacía crítica y ahí metía cosas de humor, ¿no? Muy sutil, por supuesto, pero sí. Y en cada región, por ejemplo, los tarijeños son muy conocidos por humor, tiene que haber algo de humor ahí. Cambas también tienen su humor. Sí, sí, el otro día veía ¿cómo se llama este? Al alcalde de... No, al alcalde de Guarnes, que se llama el que era del MAS. No sé cómo se llama este. Que es de Blooming. Y estaban descargando una cosa, sus operarios estaban descargando una cosa de medicamentos. Y uno estaba con la camiseta de Oriente. Mira, con la camiseta de Oriente. No, a este le vamos a dar un bono. Vos no venís mañana. Ay, qué chistoso. Sí, todo, hay pues humor. En La Paz también. Tenemos pues nuestro humor. Esas cosas. Pero es más difícil de encontrar, ¿no? O sea, en los autores es más difícil de jugar. O sea, yo creo que a comparación de España, o sea, por eso el boliviano no se caracteriza por ser divertido, por ser ágil. Es que yo creo que es lo que decíamos. Tenemos otras características. Que cuidamos nuestro ego. O sea, no queremos... Porque cuando haces humor, el buen humor, te ríes un poco de ti mismo también. Sí. Porque no es hacerse la burla del otro nomás y reírse del otro. Sino que esto es un poco también... Porque el Galdós es un poco retrato también del propio Galdós, un personaje así. Entonces un poco... Y eso es bien difícil de hacer porque tienes problemas con tu yo y que no te puedes exponer así nomás. Sí, somos pudorosos, sí. ¿No? Somos bien pudorosos, somos tímidos. El Colla yo creo que es un poco más tímido hacia afuera, ¿no? Hacia adentro no tanto, pero hacia afuera sí. Ese creo que es nuestro pelo. Claro, en cambio ellos son más extrovertidos, sueltos, más un poquito, sueltos, ¿no? Claro, los españoles sí, ¿no? Además en sus pequeños círculos, ¿no? En sus pequeños grupos. Me imagino, digamos, series de comedia exitosas como Aída, ¿no? U otras series que son así de barrio y ese humor, entonces es muy común allá. Acá no tanto, no sé si podríamos hacer algo así acá. Habría que ver, pero hay que tratar. Es que también ese es el problema. Si tú te ríes mucho, porque como te digo, si haces humor, un poquito te ríes de ti mismo. El otro día fui a esto Mala Fama Teatro del Javincho, y hay un chiste. ¿Cuál es el deseo más, cómo es? ¿Cuál es la aspiración más grande de todo paseño? Irse a vivir a Santa Cruz. Y claro, un poquito la gente no se rió, che. La gente me dio. Así como que, carajo, nos han descubierto, somos ¿no? Bien susceptibles, ¿no? No nos tomamos como que, qué divertido, es verdad, ¿no? Más bien, ¿cómo nos va a decir eso? ¿No? Entonces si escribes una cosa así, tal vez la gente va a decir, no, esto no está bien. Claro. Pero Galdós, no sé si es decir, la cumbre del humor, no sé. Tampoco, ¿no? Claro, no, hay escritor Gómez de la Serna, por ejemplo, es mucho más cargado de humor que... Y además hace las greguerías y las gollerías, que ya es con fines humorísticos, lo hace así, explícitamente, ¿no? Entonces, y claro, con ese lenguaje español bien suelto, ¿no? Lleno de giros y de diminutivos y de cosas así, entonces. Hay uno que yo siempre lo rescato, que muy poca gente lo conoce, Álvaro de la Iglesia. Perdón, Jardiel Poncela. Es un escritor español ya del siglo XX, años 30, 40. Muy bueno, muy poca gente lo conoce, pero escribía puras novelas de humor. Las 11.000 vírgenes, Amor se escribe sin H, un montón de novelas así chistosas, La Tournée de Dios. Hay una que es esta de La Tournée de Dios, que Dios baja a la tierra. Un día Dios baja a la tierra a hacer un tour y todo. Y todo el mundo sale a verlo a Dios, es genial, es divertido, cosas así hay. Pero muy poca gente lo ha conocido Jardiel. Yo soy uno de los pocos que creo que lo conoce. Es para reírse. Bueno, y tantos cómicos que hablan español, es que es una maravilla. Bueno, creo que ahí la paramos. Y nada, chicos, invitarles a volver a estar con nosotros el próximo miércoles. Vamos a hacer, ¿cuáles nos toca?
No sé, de la lista no. Algo nos tocará. Algo nos tocará. Pero, ¿cuál sería? Pues no me acuerdo. Bueno, nada más agradecerle a Daniel, agradecerle a Dalena que haber venido, a todos ustedes por estar ahí. Y comenten este video, díganos qué les parece. Y si quieren participar también, pues escríbanos. Y nada, vénganse aquí al Café Madidi a disfrutar de los cafés y de los cuñapés y todo lo demás. Gracias, Dalena. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Javier, Dalena, un gusto. Gracias, chao, chao.